Buenos días a todos. Buenos y calurosos días. Y también vamos abriendo nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a continuar nuestros estudios sobre la persona del Espíritu Santo. Si ustedes recuerdan, la semana pasada comenzamos con esto y hablamos de la resurrección, pero también de cómo el Espíritu Santo intervino en la vida de Jesús desde mucho antes que Él fuera concebido. Muy bien. ¿Alguien puede recordarme algunas de las cosas que el Espíritu Santo hizo en la vida de Jesús? Lo llevó al desierto, muy bien. ¿Cómo intervino en su nacimiento? El Espíritu Santo concibió. Esa es la palabra que se usa en la Biblia. El Espíritu Santo concibió a Jesús en el vientre de María. Eso es una acción, pues, sobrenatural y milagrosa. Bien, Carmen, muy bien. Fue bautizado por su primo Juan el Bautista y en esa misma ocasión el Espíritu Santo vino, se posó sobre él y reconocemos que ese día fue bautizado y lleno del Espíritu Santo. Y después de eso, dice la Escritura, ¿verdad, Lucas? Lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto. Bien, allá atrás. Muy bien, hizo milagros de sanidad. ¿Qué más hizo el Espíritu Santo en la vida de Jesús? ¿Quién habló? No veo. Gracias, Julia. Lo acompañó todo el tiempo. Ese lado, ¿qué más hizo el Espíritu Santo? ¿Qué hizo en la resurrección? Resucitó literalmente por el poder del Espíritu Santo. Muy bien. Mire, familia, vamos a poner tantito la diapositiva de las 3 flechas, por favor. Ustedes recordarán que vimos este diagrama hace algunos domingos y yo comentaba cómo es importante que nuestra fe esté fundamentada en Cristo Jesús. Pero para ser una fe comprensible, necesita estar también fundamentada en la Escritura. En la Escritura. Y este es el punto donde ahorita estamos tratando de trabajar, donde estamos tratando de que usted fortalezca su fe y cimiente su vida. ¿Cuántos dirían amén? Ojo con esto. Ignorar la palabra de Dios es ignorar lo que Dios ha dicho acerca de Dios. Y entonces podríamos creer cualquier cosa que nos digan, cualquier cosa, porque al no estar fundamentados en la palabra, podrían decirnos 1001 cosas y no tendríamos manera de comprobar si verdaderamente Dios lo dijo. Esta es la razón por la que todo este año hemos venido insistiendo en que usted lea la Biblia, pero también estos estudios, estas predicaciones de los domingos, se han vuelto un estudio más que una predicación. Necesitamos estar fundamentados en la fe que es en Cristo Jesús, con el conocimiento de las Sagradas Escrituras. ¿Puede usted decir amén? Ahora pregunto, ¿qué tanto ha crecido usted en la palabra? Porque no sirve de mucho que usted venga el domingo, escuche, pero entre semana se pierda usted en las cosas de la vida. Con todo el respeto, no sirve. Es como tratar de comerse, no sé, una pastilla para bajar de peso, ¿no? Y luego toda la semana entrarle a los de suadero, longaniza, carnitas, y pastor. Pues compañeros, no funciona así el asunto. Si usted no se come la Biblia, si usted no la conoce, la reconoce y la anhela como la palabra de Dios para usted, créame, estamos mal utilizando el tiempo que Dios nos da en esta tierra. Ok, y por último decíamos, ¿verdad? Nuestra fe en Jesucristo basado en lo que Dios dice acerca de Él mismo en las Sagradas Escrituras y la enseñanza de los apóstoles. Algunas de estas enseñanzas están descritas allí en la Biblia, pero otras, por ejemplo, están descritas en libros de historia o en libros que no necesariamente son la Biblia. Por ejemplo, todos conocemos el credo de los apóstoles y le damos un valor, pero tal vez lo que usted no sepa es que ese credo, no está en la Biblia, pero está en uno de los primeros libros que se usó para instruir a la iglesia,
¿no? En el primer siglo, segundo siglo también, uno de los primeros libros para instruir a la iglesia en una síntesis de la fe en Cristo Jesús. Por eso tiene un valor fuerte para nosotros, porque precisamente es el primer credo o la primera síntesis de en qué creemos los cristianos, ¿no? Y eso no ha perdido su valor. Bien, en la siguiente diapositiva usted recordará que decíamos que el apóstol Pedro comentó, podemos salir de nuestra manera de vivir antigua, y vamos a llamarle pecaminosa o la naturaleza humana pecaminosa, y podemos ir creciendo, podemos ir desarrollándonos, o una palabra podría ser, podríamos seguir madurando en la fe hasta tener en nosotros la imagen del Hijo formada en nuestras vidas. ¿Le interesaría a usted que Jesús pueda verse en su vida? ¿En sus palabras? ¿En sus emociones? ¿En sus decisiones? ¿Sí? Bueno, Pedro dice, necesitamos comenzar con fe, por fe y para fe. Por eso es el primer escalón, si lo podemos decir así. Y él pone una palabra muy interesante. Dice, tú, Eliud, tú, Miguel, tú, Dani. Tú añade, no está diciendo que Dios añada, está diciendo tú añade a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, ¿qué más? Seguimos. Pero ojo, está diciendo tú, Eliud, tienes que tomar una decisión para seguir creciendo o madurando. Y recuerdo que yo aquí les dije, es por eso que no es posible que después de algún tiempo de conocer a Jesucristo y tener al Espíritu Santo, podamos seguir diciendo, yo soy así y así me voy a morir. No, porque en tu vida el Espíritu Santo hace cada día una transformación milagrosa, una transformación radical. ¿Cuántos dirían gloria a Dios? Pero tú necesitas creer y caminar en esto también. Bien, hoy quiero hablarte, vamos a la siguiente diapositiva, de la persona del Espíritu Santo en la Trinidad. Yo creo que todos aquí hemos crecido con este conocimiento, como es exactamente un dogma, es decir, así nos lo enseñaron, así lo creemos y así lo hemos compartido con otros, aunque no necesariamente lo vivamos comprometidamente. Bueno, voy a esto. Dios se ha revelado a nosotros como un solo Dios en el cual coexisten, o en la esencia del cual coexisten, tres personas. Yo no alcanzo a leer aquí, pero si ustedes me ayudan leyendo de este lado, por favor. La siguiente. Y por último, el tercer párrafo. Un comentario rápido y muy sencillo. Bien. ¿Quién conoce mejor a Dios si no es Dios mismo? Y dice la Escritura, el Espíritu Santo lo escudriña todo, aún lo más íntimo o profundo de Dios. Todo lo que usted y yo podamos saber de Dios, todo es lo que el Espíritu Santo nos diga del Padre y del Hijo en las Sagradas Escrituras. Y hace 8 días yo comentaba, ojo con esto, toda la Biblia es inspirada por Dios. ¿Qué significa eso? Que de Génesis a Apocalipsis, todo es inspirado por el Espíritu Santo y es palabra de Dios. Qué bueno que estamos de acuerdo.
A lo mejor hay algún libro que a usted no le gusta, por ejemplo, Números, ¿no? No es un libro muy divertido. Levítico, no es un libro muy emocionante, ¿verdad? Ponernos a leer, y las ventanas del tabernáculo medían tanto de largo y eran de tal tela y tenían estos adornos, como que no es para ti o para mí así, wow. Como ver la historia, no sé, de David matando a Goliat, hasta te lo imaginas, ¿no? Y tomó 5 piedras y ahí estás contando tú, 1, 2, 3, 4, 5 piedras. Y se lo sonó en la cabeza, ¡zas! Pero sabes, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y toda la Escritura tiene un propósito de Dios para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero necesitamos que el Espíritu Santo te lo revele a ti, te lo muestre a ti o te lo enseñe a ti. Ya lo reveló e inspiró a quienes escribieron la Biblia. Pero ahora, ¿qué tiene que ver contigo? La palabra Trinidad no existe en la Biblia, sí es cierto. Por eso hay algunos que dicen, esta doctrina no es cierta. No obstante, hay muchos versículos de la Biblia donde podríamos inferir o deducir que existen 3 personas con la misma esencia y con las mismas características de divinidad. Si tú oras al Padre, le reconoces que es Dios. Si tú crees en Jesús, le reconoces que es Dios. Pero si tú también tienes una relación personal y diaria con el Espíritu Santo, también le reconoces que es Dios. No obstante, en teología decimos, o se dice, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es el Dios, quiero decir, menos entendido o menos conocido, porque habla muy poco de Él. Pero lo que dice tiene que ver con tu vida todos los días. Déjame ponerte un ejemplo. El día de ayer, ¿aprendiste algo nuevo? No me digas, solo pregunto por qué. El Espíritu Santo te hace aprender cosas nuevas. No solo de Dios. Una vez que está en ti, te hace aprender cosas nuevas. No solo la Biblia, cosas nuevas para la vida. ¿Te recordaste de algo ahorita que estás escuchando esto? Déjame decirte, el Espíritu Santo es Dios que te hace recordar todas las cosas. ¿Has tomado una decisión ayer, hoy, para los próximos días? Voy a ir, voy a hacer, voy a viajar, no sé, voy a comprar. El Espíritu Santo es Dios que te guía y te respalda. Ojo, el Espíritu Santo, dije yo hace 8 días, es Dios que ha sido prometido por Jesús para estar contigo, aquí al lado, pero para estar también en ti, aquí adentro. Vamos a ver en un momentito algunas citas bíblicas para sustentar esto, pero familia, yo sigo sosteniendo, nada es más importante, que tú experimentes lo que dice la Escritura en tu propia vida. Nada. Porque cuando eso sucede, nadie te puede convencer ya de lo contrario. Pero a veces, pero cuando solo tenemos conocimiento de un verso de la Biblia y viene otra persona y nos dice, no es que en el griego, no es que en el hebreo, no es que nos puede mover. Pero si tú lo experimentas, nadie te convence de lo contrario. Vamos rápido, vamos a la que sigue, y esta solo es una diapositiva informativa. La voy a leer yo. En el Concilio de Nicea del año 325 se aceptó que Jesús era una persona divina, es decir, era Dios. A partir de entonces la Iglesia empieza a tener una comprensión mucho más amplia y clara de la revelación del Espíritu Santo acerca de la Trinidad. Pero mucho antes que él, en el siglo I y en el siglo II, otras personas ya escribieron sobre esa misma realidad o sobre esa revelación.
Dice el segundo párrafo, escritos de padres de la Iglesia que fueron sustentando esta creencia, es decir, la Trinidad. Número 1, la Didache. 2, el martirio de Policarpo. 3, el pastor de Hermas. Ignacio de Antioquía en el año 110 después de Cristo. Arístides en el siglo II, Atenágoras de Atenas en el siglo II, Tasiano el Sirio en el siglo II, Melitón de Sardes también en el siglo II, e Irineo de Lyon en el 140, entre el 140 y el 202 después de Cristo. Clemente de Alejandría, también otro teólogo y padre de la Iglesia en el siglo II, Teófilo de Alejandría también en el siglo II, padres de la Iglesia, Tertuliano, 160-220 después de Cristo, uno de los primeros teólogos y padre de la Iglesia también, al igual que Orígenes entre el 185 y el 254 después de Cristo, o Justino Mártir, para los que les encanta estudiar teología e historia, uno de los más importantes teólogos en el segundo siglo, y después, pasados algunos siglos, San Agustín de Hipona en el 354 al 430. ¿Por qué escribí esto? Porque esta revelación del Espíritu Santo no se fundamenta solamente en que una persona lo haya dicho o una mención se haya hecho. Es una verdad que fue siendo comprendida en la historia de la Iglesia. ¿Qué tiene que ver contigo? Bueno, tal vez si tú nunca has leído a uno de estos teólogos, padres de la Iglesia, y aquí hago un paréntesis, ¿por qué los llamamos padres de la Iglesia? La mayoría de ellos son discípulos de alguno de los apóstoles o de algún discípulo de los apóstoles, pero son quienes fueron poniendo las bases para iglesias en diferentes partes del Imperio Romano. Bien, cierro el paréntesis. No lo dijo una persona, no lo tomó una decisión en un concilio solamente, es una revelación que se fue dando a las personas, a la Iglesia y poco a poco. Pero déjame traerlo a tu vida y a la mía. ¿Y qué tiene que ver contigo? Hay una gran diferencia, escúchenme hermanos, entre saber algo de la Biblia y que algo se ha revelado en mi vida de la palabra de Dios. Saber aquí tal vez me permita platicar, discutir, inclusive hasta ganar una discusión o enseñar el tema. Es decir, yo me puedo parar y dar una clase de teología acerca de la Trinidad, pero no pasa nada en mi vida, ni en la vida de los que me están escuchando. Entonces, ese conocimiento en realidad no es palabra de Dios para mí, porque no me ha sido revelado por el Espíritu Santo que esa verdad tiene que ver conmigo y con mi vida de todos los días. No es lo mismo saber que creer. Y si ustedes se acuerdan, hemos venido usando ese ademán. A ver. Y les comentaba yo, en otros lugares, otros ministerios dicen, hay que escuchar y luego aprender, ¿no? Y yo digo, no, aquí se escucha la palabra de Dios y primero se cree, después sistematizamos el conocimiento, pero después. Porque si no, si yo no le creo al Espíritu Santo lo que Él dice en su palabra, wow, tal vez termine haciendo mi propia doctrina de la revelación de Dios. Bien, ¿qué tiene que ver contigo y conmigo? A todos estos hombres que leímos en la diapositiva anterior, el Espíritu Santo les fue revelando que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero ahora a ti, te lo voy a poner así. Cuando oras, ¿a quién le oras? Regularmente le oramos diciendo, Padre nuestro, o Padre. Pregunto, ¿y no estamos orando al Hijo? ¿Y no estamos orando al Espíritu Santo? Cuando terminamos una oración, ¿cómo decimos? Te lo pedimos en...
porque así lo aprendimos en la Biblia, ¿eh? Todo lo que pidieres al Padre en mí, el Padre te lo va a dar. Ok, pero pregunto, cuando oramos en el nombre de Jesús, ¿estamos dejando de creer en el Padre? ¿Estamos dejando de creer en el Espíritu Santo? Y cuando dice Jesús, Él va a estar con ustedes y en ustedes, porque Él viene del Padre y de mí, ¿no? Nosotros lo hemos enviado para que ustedes tengan otro consolador. Cuando Él dice esto, pregunto, el Padre está con nosotros, el Hijo está con nosotros, pero ¿y el Espíritu Santo? De hecho, el que está obrando hoy en tu vida es el Espíritu Santo. Y a veces, hablar mucho del Espíritu Santo puede llevarnos a suponer, ay, ese pastor Eliud se está volviendo pentecostés. Pues fíjate que usted, míreme, usted que cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, usted que cree que todos los cristianos somos parte de la iglesia, usted que cree que toda la Biblia es la palabra de Dios, usted es fruto del día de Pentecostés y usted también es un pentecostés. Nada más que no sé cómo lo quiera vivir. Hay pentecosteses que cantan y danzan y brincan y gloria a Dios. Y hay pentecosteses que les encanta abrir la Biblia y estudiar con otros libros y también le damos gloria a Dios. Hay pentecosteses que salen a predicar en las calles y hay pentecosteses que dicen hay que enseñar la palabra con profundidad. Pero todos somos resultado y fruto del día de... Voltee y dígale al que está a su lado, wow. Yo nací en la fe en una de las iglesias que una de las críticas que muchos nos hacían es que éramos fríos. ¿Éramos qué? Fríos. Porque cantábamos himnos con un órgano, gracias. Y sí, con un himnario, claro está, gracias. No aplaudíamos, no danzábamos, sí nos bañábamos para ir a la iglesia. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Y además íbamos vestidos decentemente. Es decir, pantalón de vestir, zapato, camisa. Si no es que en alguna ocasión muy especial, todo se traje. Bien. Y en algún momento dado nos decían, ustedes no tienen el Espíritu Santo. Por eso no tienen gozo en la alabanza. Con los años estudiando a uno de los maestros de esta escuela de pensamiento, de esta escuela teológica, encontré que una de las mejores enseñanzas fundamentadas en la Escritura, pero una de las mejores enseñanzas sobre la persona del Espíritu Santo, la escribió uno de los fundadores de esa iglesia. Se llama Juan Calvino. Está en el libro de Instituciones de la Religión Cristiana. Y alguien en alguna ocasión criticó al autor y al libro. Y mi pregunta fue muy sencilla, ¿tú ya lo leíste? Porque si no lo has leído, ¿cómo criticas? Mucho de lo que usted escucha sobre el Espíritu Santo es lo que otras personas han aprendido y compartimos sobre el Espíritu Santo. Lo que usted escuchó hace 8 días acerca de la resurrección de Jesús y cómo el Espíritu Santo intervino en la vida de Jesús, mucho antes de que fuera concebido, dije yo, más de 300 profecías mesiánicas puso el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento sobre la persona de Jesús, el Mesías. Y luego les fui llevando cómo desde su concepción hasta su resurrección, el Espíritu Santo estuvo presente. Pero, regreso al punto, si a usted el Espíritu Santo no le habla y le dice, esta es mi palabra, esta es la verdad y esto es lo que tú necesitas, solo se va a quedar aquí. Usted necesita doblar las rodillas. Usted necesita pedir cada día, seguir siendo lleno o seguir ser lleno del Espíritu Santo todos los días. Punto.
Pero conozco muchos cristianos que se levantan el lunes y de lunes a viernes no oran, no leen la Biblia, no comparten. Y yo pregunto entonces, ¿dónde quedó la fe? ¿Dónde quedó mi fe? Si toda la semana yo no tengo ansias de estar delante de Dios. También era una iglesia y me encantaba que llegábamos y antes de saludarnos íbamos al altar y teníamos ahí un reclinatorio, es decir, un lugar para poner las rodillitas, ¿verdad? Con esponjita, pero todo el mundo llegábamos a orar antes de saludar, porque no íbamos a la iglesia a tener amistad. Eso también es parte de la comunión, pero íbamos para ver al Señor, para adorar al Señor. La iglesia ha perdido muchas cosas y tal vez ya no las enseñamos, ¿no? Pero también digo yo, cada persona, cuando tienes una relación con el Espíritu Santo, tiene experiencia. No necesitas que aquí haya esponjita para hincarte. Pero, pues si no nos hincamos en casa, si para orar nos sentamos en el reclinatorio y ponemos música suave. Alexa, pone música suave para orar. No hicieron nada, qué gachos. No funciona. Chifla aunque sea algo, tú, Paul. Alexa, pon en la televisión la Biblia. No, ya me aburrí. Alexa, pon una predicación. Y se ve absurdo, ¿verdad? Gracias. Pero ayer estaba viendo a un amigo comentar, qué fácil es ahora estudiar y compartir la Biblia. Y él hablaba de una aplicación. No me sé el nombre, no me la aprendo. Y barata, por cierto, 299 pesos. Y esa aplicación, 60 Biblias, 3,000 sermones preparados. Pero lo más impresionante, mírame, si tú le decías que te compartiera o te predicara la predicación, el sermón, el audio, te lo daba. Y yo me quedé pensando, al igual que el amigo que nos estaba comentando, wow, esto va a matar la iglesia. Esto va a matar la lectura de la Biblia. Esto va a matar los ministerios. Ya no solo no vas a necesitar un pastor, no vas a necesitar maestros, no vas a necesitar congregarte, no vas a necesitar muchas de las cosas que Dios ha dado para tu bendición. ¿Y sabes qué? Cuando el Espíritu Santo ya no guía y guía al hombre, parece bueno. Vamos a construir una gran torre. Vamos a llegar hasta el cielo. Vamos a hacernos un gran nombre. Pero no era lo que Dios quería. Familia, si estamos en un momento bien crítico, donde la fe está siendo sustituida por una manera fácil de ser cristiano. Antes, para conocer de Dios, todo lo que Dios dice acerca de Dios, leíamos toda la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? A lo mejor hasta nos tocó jugar lecturas encontradas. Alguien empezaba a leer una parte de la Biblia y los que estábamos sentaditos, los jóvenes, teníamos que levantarnos y seguir diciendo, podíamos decirlo de memoria o abrir nuestra Biblia, encontrar la porción y seguir la lectura. Y ganaba el que lo encontraba, ¿no? O el otro, esgrima bíblico. Y hasta jugamos iglesias contra iglesias. Y allí íbamos ya bien preparados para ganarle a los metodistas, a los, ¿qué más había? Pues no sé, a los bautistas, a los adventistas y a todos los istas, ¿no? Y después de eso, la convivencia de jóvenes y la comida. Eso era muy rico también. Hoy le dices a tu aplicación,
no sé, el divorcio. Y pum, te saca las citas y te dan las conclusiones y te dice quién dijo y te dijo cuándo sí o por qué no. ¿Sí me explico? El dinero, ¿cómo se llama? El diezmo, la ofrenda, la música, la adoración. ¿Me regresas tantito, por favor, a ¿cómo se llama? A las 3 flechas, rápido. Está en la base, Jesucristo, y luego está la palabra de Dios. ¿Y cuál es el siguiente fundamento? El liderazgo. Ojo, en este punto estamos dejando ya de lado lo que dice el pastor, lo que dice el maestro, lo que dice un apóstol o un profeta, lo que dice un evangelista. ¿Y sabes por quién lo estamos sustituyendo? Por lo que dice la inteligencia artificial. Quiero que por favor escuches lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Estamos cambiando el orden de Dios por un orden humano. Y en un rato muchos cristianos estarán siguiendo lo que enseña la inteligencia artificial. Ya quitamos a los líderes, está pasando, pero ahí te va algo más tremendo. Tú nunca vas a ser ya un líder. ¿Sabes por qué? Porque la gente va a preferir escuchar a la inteligencia artificial que a otra persona. Tú nunca. Y ese liderazgo que Dios te ha dado habrá sido sustituido por algo que el hombre creó, dejando de lado lo que Dios creó y vio, que era bueno en gran manera. Pregunto, ¿me estoy explicando? Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva en nuestro PowerPoint. ¿Qué dice ahí? No veo, bueno, me carga. Otro. Bien, algunos versículos de la Biblia que nos permitirían reconocer o que el Espíritu Santo quiera utilizar para revelarte que existe un solo Dios y en Él 3 personas. La primera de ellas es la bendición apostólica que se encuentra en 2 de Corintios 13:14 y que dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. ¿Se menciona o no a las 3 personas de la Trinidad? Pregunté, ¿se menciona o no? ¿Sí? ¿Seguros? Bien. Ojo, aunque esta fuera la única cita en toda la Biblia que menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, no estamos aquí para tratar de demostrar lógica, sistemática, científicamente que hay una Trinidad. No. Estamos aquí para reconocer lo que el Espíritu Santo nos quiera dar a conocer o revelar. ¿Cuántos dirían amén? Por eso es escucho y creo. Ojo, pero no es lo único. También está en la fórmula bautismal, cuando Jesús va a ascender al cielo, dice, bautizándolos, ¿qué? Dándole el mismo valor divino al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después, una más, por favor. Bien, usted recordará que en la experiencia del bautismo de Jesús, ¿no?, cuando viene a su primo y le dice que quiere ser bautizado, y Juan le dice, yo debo ser bautizado por ti, ¿no? Y empieza este diálogo. Jesús termina diciendo, hoy conviene que tú me bautices a mí, hoy conviene que yo sea bautizado. Y después de que Jesús es bautizado y sale del agua, pasan 3 cosas. Perdón, pasan 2 cosas. Una, se oye una voz del cielo que dice,
Este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia, la voz del Padre. Pero también se ve al Espíritu Santo descendiendo en forma de y posando sobre Jesús. Entendemos que ese día Jesús ha sido lleno del Espíritu Santo. Y lo comenté hace 8 días, Jesús cuando deja su forma de Dios y toma la forma de un hombre, es un hombre, un ser humano como tú y como yo, que también necesitó que el Espíritu Santo estuviera en su vida, dirigiéndolo, enseñándolo, llevándolo. Porque después de esto hay una palabra bien hermosa que dice, y el Espíritu Santo lo llevó, y lleno del Espíritu Santo fue al desierto. Bien. En el bautismo de Jesús también se ve a las 3 personas de la Trinidad. En Juan 14:16 Jesús está orando al Padre y y le ruega que envíe a otro consolador. Un paracleto sería la palabra en griego, pero significa otro igual o también otro de la misma sustancia o esencia. Que envíe a otro en lugar de Jesús, que sea igual a Jesús o de la misma esencia que Jesús. Y si creemos que Jesús es Dios, entonces el Espíritu Santo también es Dios. Pero aquí lo que me interesa es hacer notar, Jesús ora al Padre que envíe al Espíritu Santo, que es de la misma esencia. Y otra vez las 3 personas de la Trinidad son mencionadas. Y un versículo más, pero está hablando de la divinidad del Espíritu Santo, es cuando Ananías y Zafira venden su propiedad, pero antes de traer el dinero a los apóstoles, dice, sacaron un guardadito, ¿no? Hicieron ahí su guardadito, su colchoncito. Tal vez como algunos cristianos que luego los oigo que dicen, por si las dudas. Vamos a guardar, vamos a hacer esto, pero por si las dudas, no, pues si dudas ya no crees, punto. Pero bueno, hicieron su apartado. Y luego lo trajeron el dinero a los pies de los apóstoles y dijeron, ¿esto es todo el dinero? Y les preguntaron, ¿seguro que es todo? Y ellos dijeron, sí, eso es todo el dinero. Y entonces los confrontaron diciéndoles, ¿por qué mintieron al Espíritu Santo? Y luego viene el versículo clave. No han mentido a los hombres, le mintieron a Dios. Eso es lo que dice esa porción de la Escritura. No le mintieron a los hombres, le mintieron a Dios. Pero primero dijeron, ¿por qué mintieron al Espíritu Santo? Y luego dijeron, ¿por qué mintieron a Dios? Si yo entiendo bien, lo que estaban diciendo es que el Espíritu Santo es Dios. Y voy a una última parte. Gracias. Algunas de las características o perfecciones de la divinidad. La eternidad, la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia, ¿no? Y el hecho de que el Espíritu proceda del Padre y del Hijo. Bien. Tanto en teología como en filosofía, decimos que hay algunas características que alcanzamos a reconocer al ser que denominamos divino. No es que nosotros, no es que yo o no es que algún filósofo lo diga, simple y sencillamente son deducciones que de la Escritura nosotros estamos tomando. Pero si en el Padre estas características de eternidad, omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, ¿no?, se dan y se reconocen también en el Hijo y se reconocen en el Espíritu Santo, entonces reconocemos que los 3 son divinos. Pero la Escritura también dice, pero hay un solo Dios. Pero hay un solo Dios. Y no en una ocasión, en repetidas ocasiones. La palabra Trinidad no está en la Biblia. La palabra Trinidad es una palabra que se crea para hablar de una verdad que ha sido revelada en la Escritura. La palabra Trinidad está para poder
¿cómo decirlo? Dejar en claro qué es lo que nosotros estamos creyendo. ¿Alguien podría refutarnos? Y de hecho, por ejemplo, los testigos de Jehová nos van a decir siempre, pero la palabra Trinidad no está en la Biblia. Pero es porque ellos parten de otra premisa: Jesús no es Dios. Punto. Y al no aceptarlo, así dice su Biblia, Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Ellos creen que es un ser creado con algunas características que lo acercarían a la divinidad, pero no es de la esencia de Jehová, el Jehová Dios, o para nosotros el Padre. Todo esto está muy bien. Si a alguien le interesa, le paso esto, le doy algunos textos que pueda leer y para que pueda seguir creciendo en el tema. Pero voy a algo que a mí me interesa más en este momento. ¿Cómo es tu relación entonces con el Espíritu Santo? Mira, la persona del Espíritu Santo el día de hoy es tan importante en tu vida que hablar mal de Él podría ser el único pecado que de verdad no se perdone. Cuando Jesús dice estas palabras, algunas personas estaban diciendo: hey Jesús, lo que tú haces lo haces por el diablo. Lo que tú haces, sanar, enseñar, resucitar muertos, lo haces porque el diablo está obrando en ti, el enemigo. Y Jesús les dijo: miren, toda palabra así ociosa, o toda palabra de acusación, en fin, toda palabra que digas contra mí no hay problema, pero si hablas contra el Espíritu Santo, paréntesis, contra la persona del Espíritu Santo, contra la divinidad del Espíritu Santo, contra las acciones u obras del Espíritu Santo, cierro mi paréntesis, pudieras estar metiéndote en un verdadero problema eterno. Eterno. Tu vida todos los días está marcada por la presencia del Espíritu Santo. No es algo que tú tengas que hacer y no es algo que dependa de ti. No es que si voy a, no sé, a algún lugar a pecar, ¿no? El Espíritu Santo se va de mi vida y ya no me ve. Una de las cosas que pongo aquí, me encanta el Salmo 139, ¿verdad? Cuando dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si voy a lo más alto, y si me voy a lo más bajo, y si fuese a lo más profundo del mar o de la tierra, porque el Espíritu Santo es una promesa del Hijo y del Padre para que esté contigo hoy y siempre. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo: y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo? ¿Cómo creen que está cumpliendo esa promesa? En tu vida hoy. Ahora, omnisciente. ¿Qué significa eso? ¿Alguien se acuerda? Te lo voy a poner así. Tú y yo podemos aprender algo nuevo el día de hoy, ¿sí o no? ¿Y el día de mañana? ¿Y el día de pasado? Bien. El Espíritu Santo no necesita aprender nada. Pero hoy voy a algo más profundo. En tu corazón tú hoy tienes algunas cosas. Probablemente amor, probablemente misericordia, probablemente, no sé, piedad. Y gloria a Dios por ello. Pero pasa algo en tu vida y de repente tu corazón se cambia. Y tú lo vas a saber hasta que tus emociones y tus decisiones cambian. Pero el Espíritu Santo ya lo sabe. Antes de que suceda algo en tu mente y en tu corazón, ya lo sabe. Esa es omnisciencia. Pero en este momento a lo mejor habremos unas 40 personas aquí en la iglesia, 50. Y Él sabe todas las cosas de nuestra mente y de nuestro corazón. Conoce las emociones que ya traemos de ayer, pero también conoce las que estarán mañana. Esa es omnisciencia. ¿A dónde huiré
con mis pensamientos de tu presencia, si todo lo sabes? ¿A dónde? Nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Lo dijo Jesús, ¿verdad? Y no mintió. El Espíritu Santo es omnipotente. ¿Estuvo en la creación? Sí. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas. Lo voy a poner así. Cuando estaba pasando la creación, el Espíritu Santo estaba ahí, obrando en la creación. Cuando crearon al hombre y a la mujer, hubo un pequeño consejo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y decían entre ellos: hagamos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dijeron: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Qué cosa no podrá hacer el Espíritu Santo en tu vida si es omnipotente? Pensemos un poquito en esto. Él dice algo, Él revela algo en su Escritura. Y yo soy su hijo, pero no le creo. ¿Qué hará el Espíritu Santo conmigo? Claro que va a hacer. Claro que va a hacer. Si uno de tus hijos no te obedece, ¿te quedarías como si nada, Esther? ¿Qué crees que va a hacer el Espíritu Santo en tu vida? Porque Dios al que ama, castiga y disciplina a todo aquel que toma por hijo. ¿De quién está hablando? ¿Del Padre? ¿Del Hijo? Si tú crees que no va a pasar nada, híjole, que nos trata amorosamente, claro, que nos tiene paciencia, sin duda alguna. Si fuera porque nos portamos mal y luego nos aplicaran la disciplina de, no sé, ¿no? Hace mucho habríamos sido exterminados. No tú, toda la raza humana. Pero de que te disciplina, te disciplina. De que te corrige, te corrige. De que te dirige, te dirige. De que te enseña, te enseña. De que te va guiando, te va guiando. Familia, no es por asustarnos, más bien debiera ser para animarnos. Pero sí tiene que haber una confrontación cada día de cómo es tu relación con el Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo quieres que lo sea? Ojo, hace 8 días lo dije, hoy lo repetí al principio. Si yo sigo diciendo, yo soy así, lo que estoy haciendo es deteniendo, contristando, confrontando al Espíritu Santo en mi vida. Sí es cierto que hay un plan maravilloso de Dios para ti, pero ese plan implica ser transformado. ¿Cuántos dicen amén? Y ser llevado día con día a la imagen de Cristo Jesús. Necesitamos dejar de buscar argumentos para pelear en la mente contra Dios. Hoy quiero dejarlo aquí y decirte, es tu decisión si quieres creer. Dios te ama, Dios ha provisto todo lo necesario para que tu vida sea transformada. Dios tiene un propósito eterno que te incluye a ti para cosas más grandes en Cristo Jesús y te ha provisto de todo lo necesario por la persona y presencia del Espíritu Santo en tu vida para que puedas caminar conforme a la voluntad y al corazón de Dios. Dios está haciendo esto todos los días, todo el tiempo para ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer?
Pero cada día, cada momento que tú quieras ignorar o decidas ignorar la dirección, el respaldo del Espíritu Santo, tú estás perdiendo bendición de Dios. Tú. Pero tal vez estás haciendo que tu propia familia pierda bendición. Porque tú eres un canal de la bendición de Dios para los que están alrededor tuyo. Y si tú no estás dejando que Dios te use, que Dios Espíritu Santo te use, también estás de alguna manera deteniendo esa bendición que podría llegar a través de ti. Y alguien me dirá, sí, pero Dios lo puede hacer a través de otra persona. Y yo te diría, sí, amén. Bendito sea Dios, la gracia y la misericordia no dependen de que Eliud sea obediente. Pero pobre de Eliud, que conociendo al santo, decida vivir escuchando al diablo. Y uno o dos abrieron los ojotes y dijeron, ay, ese pastor satánico. Pero ahí te va. Jesús dijo, el que no es conmigo y el que conmigo no está en mi contra, ¿no? Entonces, o te guía el Espíritu Santo o te guía el diablo. Y lo digo en mí para que nadie se ofenda, pero en realidad es para ti. O eres hijo de Dios o estás creyéndole al enemigo. Sigue siendo un hijo de Dios, pero desobediente. Creyéndole al enemigo. O Dios te guía o le prestas tus oídos y tu corazón al enemigo. Y familia hermosa en Cristo, yo no puedo meterme en tu corazón. No puedo estar en tu cabeza para cada vez que tomas una decisión decirte, hazlo así. Yo no soy el Espíritu Santo. Hace muchos años aprendí esta gran verdad. Al principio como pastor yo quería llegar de verdad hasta tu corazón y decirte, haz y no hagas, y ven por acá y ven por allá. Y tuve que llorar muchas veces porque la gente no me hacía caso. Hasta que un día me dijeron, fue el Espíritu Santo, tú no eres el Espíritu Santo. Tú comparte, tú di, tú vívelo. Pero que cada uno tome su decisión, ya no depende de ti, Dios. Van 15 días que les digo, compártanle a una persona. ¿Sí se acuerdan? Yo no sé si lo has hecho o no. Yo no. Yo oro porque vayas y compartas. Pero, y te animo para hacerlo. Hace 8 días también hablando de eso yo les decía, este folletito dice 5 cosas. No las leímos a propósito, no las, simplemente las comenté. Son 5 cosas que dice el folleto, ¿bien? Porque mi esperanza y mi oración era, Señor, tú tienes que llevarlos al compromiso. Yo no puedo, yo los animo, yo les doy el folleto, pero yo no, pues no puedo. No puedo ver si de veras se lo dan a alguien o no. Pero bueno, hoy quiero hacer una pequeña prueba. Y la prueba no es para evidenciar nada, pero es para que el Espíritu Santo te diga a ti algo. Este folleto dice 5 cosas. No lo abran, espero que no lo tengan, pero díganme, ¿cuál es la primera de esas cosas? De esas 5 cosas que dice el folleto. A ver, levanten su mano para que no... ¿Cuál es esa primera cosa? Bueno, ¿cuál es la segunda?
¿Cuál es la tercera? ¿Qué? No te oigo nada. Ok. ¿Cuál es la cuarta cosa? ¿Y cuál es la quinta cosa? ¿Qué? La decisión. Ahora díganme los versos sobre los que está basado. La primera cosa que dice aquí es Dios te ama. La segunda cosa es el problema. ¿Cómo vas a compartir lo que no conoces? Van 2 semanas. Yo estoy orando por ti. Yo te lo puedo regalar. Hay miles de folletos ahí para que regalemos. Pero pregunto, perdón, y hace 8 días hice algo más. Cuando estábamos aquí les dije, vamos a orar. Pero ora por esa persona a la que se lo vas a dar. ¿Sí o no lo dije? ¿Sí o no? Bien. Si se lo diste, pero no sabes qué es. Híjole, no quiero decir una mala palabra, pero ¿cómo regalamos algo que no conocemos? Te dije que no es por exhibirte. Qué bueno por los que lo leyeron y tienen ya una idea, gracias a Dios. Pero también dije es para que el Espíritu Santo te hable. ¿Cómo puedes darlo si tú mismo no lo conoces? Y tal vez, no sé, al leerlo, tú mismo puedas llegar a los pies de Jesús. Y alguien me diría, pero ya soy cristiano. Híjole. Tal vez sí nos hemos enfriado demasiado. Y las iglesias nos hemos hecho muy superficiales, estamos más preocupados por qué sillas tenemos. Ay, pastor, ya compré sillas acolchonadas. Ay, pastor, ya ponga otra luz. Y no estoy en contra de un lugar cómodo, pero quiero decir, más ocupados en cosas superficiales. ¿Sabes cuántas sillas hay en esta iglesia? De esas verdes. ¿Cuántas? No. Yo dije en esta iglesia. ¿Cuántas hay? Había 200, pero digamos que por algunas razones hemos perdido unas 10 tal vez. Hay 190 sillas. Míreme usted. Pero no hay 190 gentes. Gracias. ¿Y sabe usted cómo trae Dios a las personas nuevas a la iglesia? Creo que nadie sabe. Levante su mano si alguien sabe. Regularmente es por una invitación. Regularmente. Puede llegar gente porque pasó por aquí, ¿sí, verdad? Y porque vieron el local, sí, puede llegar. Pero el privilegio de compartir de Cristo lo tienes tú. Y orar por una persona no es un orar ahorita y ya. Es orar hasta que llegue a los pies de Cristo. Hasta que llegue a los pies de Cristo. Pero eso solo va a suceder cuando tú amas a esa persona. Yo puedo decirte que oré muchos años por ver a mi mamá llegar a los pies de Cristo, como 14. Y muchos más por ver llegar a mi papá a los pies de Cristo, muchos más. Sigo orando por varios de mis hermanos y sigo orando por varios de mis sobrinos. Y tengo más de 47 años de ser cristiano. Orando por muchos de mi casa. ¿Y tú? El folleto solo es una cuestión de crear una oportunidad. Pero tal vez te estás perdiendo el gozo y privilegio de que Dios te use para compartirle a alguien, orar por alguien. ¿Qué es lo único y verdaderamente importante dentro del plan de Dios
para tu vida. Que seas considerado como parte del cuerpo y compartas el Evangelio. ¿Ya sabes a quién le vas a dar esta semana un folleto? ¿Sí? ¿Seguro? Porque en 1 o 2 semanas te voy a cambiar, te voy a dar el folleto. Si crees que ya no lo vamos a hacer, primeramente Dios, lo vamos a seguir haciendo. Por lo menos debe haber unos 10,000 folletos más para regalar. ¿Cuántos? Y si usted piensa que son pocos y necesitamos más, no se preocupe, yo los consigo. Primeramente Dios. Y oportunidades para salir a evangelizar, podemos usar todas las que sucedan en este tiempo y como iglesia en general. Por cierto, hay una que me gustó mucho. Ahora en el Mundial se están organizando, creo que hablaron de 1,500 iglesias que se organicen para salir a evangelizar durante ese mes y medio. Sobre todo en los Juegos de México, ir a evangelizar al Zócalo, al Estadio Azteca, al Estadio Banorte, y a donde sea posible. Hermanos, en Oaxaca, Chiapas y otros lugares donde no va a haber juegos de fútbol de la selección, pero van a poner pantallas, están decidiendo irse a evangelizar ahí. Antes del partido, durante el partido no, y después del partido. Gloria a Dios, sí, yo también digo gloria a Dios. Déjenos ver el partido, pero ¿qué vas a hacer antes? Hay 16,000 folletos. Este movimiento ahorita es un ministerio que se llama Satura México, y tal vez valdría la pena que vayamos a una de sus capacitaciones o que hagamos una capacitación aquí, ¿no? Y nos preparemos para salir en algunos juegos a predicar de Cristo Jesús. Pero también hay otro que se llama Un Billón para Jesús. Este regularmente hace eventos evangelísticos masivos y así sucesivamente hay otros. Pero nada sustituye que tú prediques el Evangelio. Dile al que está a tu lado, te están hablando a ti. Y contéstale a ese que te dijo con tanta enjundia, y a ti también. Y entonces el pastor con voz de profeta y bíblicamente versión 60 les dice, míreme, no os hagáis. Váyanse a predicar el Evangelio también. ¿Cuántos dicen amén? Familia, yo sigo orando, y esto es cierto, todos los días, porque tú seas lleno del Espíritu Santo, yo también, y porque el Espíritu Santo nos mueva para ser útiles en el Evangelio. Ven por tu folleto y vamos a orar juntos, por favor. Y esta semana sí, léelo. ¿Qué vas a hacer? Antes de regalarlo. Ayúdame a repartir, ¿no? Ahí dale a 1 o 2 más que ayuden a repartir. Y ya saben, no nos vamos a nuestro lugar hasta que oremos todos juntos. Bienvenido, hermano. ¿Cuál es su nombre? Isauro Hernández. Hermano Isauro Hernández, bienvenido. Y bienvenido también a compartir el Evangelio. Muy bien, hermano. Dígame si quiere, le doy unos 1,000 para que allá se los dé a la iglesia también. Y todos, allá Fortín de las Flores, ¿verdad? Aleluya. Yo me acuerdo en la boda. Y el lugar hermoso, Aparte de que Veracruz es bello, o sea, donde te pares en el estado. Si me hubieran dado a escoger, bueno, sí sería oaxaqueño, pero después hubiera sido veracruzano. Papaloapan, Coatzacoalcos, Minatitlán y todo. ¿Listos? ¿Ya sabe por quién va a orar? ¿Ya sabes por quién vas a orar? ¿Ya saben por quién van a orar? Vamos a esperar un minuto, ahí vienen 2 más. Marce, ¿te llevaron un folleto? Perfecto. Vamos a orar entonces. Cierre sus ojos. Esto es algo entre el Espíritu Santo y usted. Si usted recuerda, les dije, somos pentecosteses. No porque pertenezcamos a una iglesia o a una denominación, la cual amamos y respetamos, pero lo somos porque nosotros también nacimos el día de Pentecostés por el derramamiento del Espíritu Santo.
Somos pentecosteses porque creemos que el Espíritu Santo está con nosotros el día de hoy. Nos dirige, nos enseña, nos recuerda, nos acompaña. Somos pentecosteses porque tenemos el mismo anhelo que lo tuvieron los apóstoles en aquel día de predicar el Evangelio de Jesucristo. Que Dios ha amado de tal manera al mundo que entregó a su Hijo Jesucristo. Y somos pentecosteses porque creemos que todo aquel que recibe al Hijo también recibe el Espíritu Santo de Dios. Y queremos compartirles a ellos que el Espíritu Santo está presto para llenar sus vidas. Empieza a orar por la persona, di su nombre, díselo al Señor. Tú conoces las necesidades que esa persona tiene y Dios las conoce mucho más profundamente. Ponla en las manos del Señor. Pero empieza también a orar de tal manera que tus palabras manifiesten la seguridad, la certeza de que Dios obrará un milagro de vida en esa persona. Probablemente es alguien que está enfermo, que Dios obre un milagro de sanidad. Probablemente es una persona que en su alma necesita cuidado, protección, sanidad, restauración. Ora por esa persona. Tú ya lo has vivido, tú ya has experimentado. Tú ya sabes que Dios nos puede sacar del valle de sombra y de muerte, de la depresión. Tú has experimentado al Dios que sana y nos liberta del estrés también. Pon esa persona en tus manos, pon esa persona en sus manos y cree que Dios quiere bendecirles con la vida eterna y nueva vida en su Hijo Jesús. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo pongo a tu iglesia en tus manos, Señor. Y te ruego que todos, llenos del Espíritu Santo, salgamos de este lugar dispuestos a compartir nuestra fe con una persona más en esta semana. Te rogamos en el nombre de Jesucristo que todos podamos, convencidos, abrir nuestra boca y saber que tú nos utilizarás para llevar vida eterna, sanidad, salud, fortaleza, para llevar prosperidad también en la vida de otros. Permite que, Señor, llenos del Espíritu Santo, seamos una iglesia útil en tus manos. Y no nos interesan los números, no, Señor, pero sí serte fieles y obedientes en lo que tú nos has escogido hacer. Por eso yo pongo a esta iglesia en tus manos y te ruego que primeramente yo, pero todos también, salgamos a compartir del Evangelio de Cristo Jesús y del amor tan grande que nos has dado en esta vida. Amén y amén. Que así sea, familia. Pasa a tu lugar. Muy bien.